En este video te voy a enseñar cómo quitar el fondo de una imagen en Affinity Designer, ya sea que utilices la versión de escritorio o la del iPad. Como siempre, este video va a estar dividido en capítulos para que puedas adelantar a la parte que más te interesa, y si mis videos te están resultando útiles, no te olvides de dar me gusta y suscribirte. Normalmente, para remover el fondo de una imagen, utilizaríamos programas como Affinity Photo que están más centrados en la edición de imágenes. Pero esto es algo que se puede hacer perfectamente desde Affinity Designer porque pese a que es un programa principalmente de diseño vectorial, también cuenta con herramientas basadas en píxeles que nos permiten hacer este tipo de ediciones. Y en este video voy a enseñar un par de formas de conseguirlo, primero en la versión de escritorio y luego en el iPad. Para eso he seleccionado unas cuantas imágenes que las he obtenido desde el stock de imágenes con el que cuenta el programa, que se pueden acceder desde la pestaña Ventana. Desde este panel de aquí podemos hacer una búsqueda de imágenes o también las podemos importar desde otros sitios como Unsplash. Algo que es importante es que el tamaño del canvas debe coincidir con el tamaño de la imagen que queremos editar para no tener problemas con el recorte del fondo, básicamente para no dejar partes sin borrar. Una ventaja que tiene Designer es que en un solo documento podemos tener varias mesas de trabajo y así podemos editar estas imágenes cada una en su propio espacio. Para hacer eso, primero selecciono la imagen, luego activo la herramienta de mesas de trabajo y desde las opciones de acá arriba cambio de documento a selección. Me aseguro de tener la imagen que quiero seleccionada y simplemente pongo insertar mesa de trabajo. Y así se crea una mesa de trabajo del tamaño exacto de la imagen. Voy a repetir lo mismo para todas las imágenes que tengo de ejemplo en este tutorial. Y ahora que ya las tengo todas listas, vamos a comenzar con esta imagen de acá. Lo más importante para poder quitar el fondo de una imagen es convertirla en píxeles. Y esto lo podemos hacer desde el panel de capas dando clic derecho sobre la imagen, escogiendo desde esta lista la opción rasterizar, o también podemos hacer clic derecho directamente sobre la imagen y desde la lista escogemos rasterizar. Cuando escogemos esta opción vemos que la imagen ahora se convierte en píxel. Hecho esto, cambiamos a la persona píxel desde el botón de aquí. En esta persona, como ya he enseñado en algún tutorial anterior, las herramientas disponibles están enfocadas en el trabajo con píxeles. Y vamos a utilizar la herramienta Selección Fluida que tiene como icono una varita mágica. Esta es una de las formas más rápidas para seleccionar y eliminar el fondo. Con esta herramienta lo que yo puedo hacer es dar un clic sobre un píxel y automáticamente va a seleccionar todos los píxeles que tengan un color similar. Pero antes de hacer eso, desde el menú de arriba voy a activar la opción Contiguo, que lo que permite es que la selección sea únicamente entre píxeles que están uno al lado de otro en lugar de seleccionar píxeles de este color en toda la imagen. Entonces, si yo doy clic aquí, por ejemplo, vemos que se seleccionan todas las partes que tienen una tonalidad similar de naranja. Y se está seleccionando gran parte de la imagen, pero como vemos, en esta zona de aquí, como los píxeles tienen un tono diferente, no están siendo incorporados a la selección. Pero los podemos agregar cambiando el modo de selección a añadir desde los botones de acá arriba. Cuando estamos en este modo, puedo seleccionar un píxel más oscuro dando clic, por ejemplo, acá. Y ahora la selección se amplía incorporando píxeles también de esa tonalidad. Falta incorporar aún un poco de píxeles, pero como estoy en el modo añadir, puedo hacer clic nuevamente y vemos que esto mejora la selección. Ahora podemos ver que quedan unos puntitos que no han sido seleccionados y estos se pueden refinar un poco más apretando en el botón de la barra superior que se llama perfeccionar. Cuando estamos en este modo vamos a ver que la imagen está cubierta por una sombra roja. Lo que está en rojo es lo que no está seleccionado y lo que es transparente corresponde a nuestra selección. Para modificar la selección hay que presionar en la opción primer plano y esto lo que hace es ir borrando las zonas rojas conforme movemos el puntero como pintando sobre ellas. Creo que en este caso no se logra ver muy bien, así que voy a aplicar los cambios desde aquí y creo que se va a ver mejor si de una vez elimino el fondo y sigo perfeccionando luego. Para eliminar el fondo solo hay que apretar en la tecla suprimir y vemos que rápidamente se elimina todo el fondo de la imagen, pero aún quedan algunos de estos puntitos y si queremos pulir un poco más esta imagen puedo volver a la opción perfeccionar porque seguimos con la selección activa, elijo primer plano y ahora que puedo ver mejor puedo ir borrando la sombra roja de todas estas partes. Una vez que termino de limpiar la imagen, aplico los cambios, vuelvo a presionar suprimir y ya tendríamos la imagen sin fondo. Ahora, para dejar de seleccionar los objetos hay que ir a la ventana Seleccionar y aquí ponemos Anular selección. Y ahora si activo la herramienta Mover puedo mover esta imagen y vemos que ya no tiene fondo. Y si vuelvo a la persona Designer puedo con la herramienta Rectángulo crear un rectángulo encima de la mesa de trabajo, enviarlo al fondo y darle un color como este.
Pero ahora, como mencioné, voy a enseñar otro método para esta imagen de aquí. En este caso, eliminar el fondo fue bastante sencillo porque esta imagen tenía un color bastante uniforme. Pero en este caso de acá, el fondo es un poco más complejo y quiero aprovecharlo para enseñar funciones adicionales y otra forma de eliminar el fondo. Entonces, antes que nada, hay que rasterizar esta imagen. Vemos desde el panel de capas que su nombre cambia y ahora es pixel. Cambio a la persona pixel. Y en este caso, si utilizo nuevamente la varita y selecciono un color como este de acá, como la imagen tiene varios tonos, es más difícil seleccionarlos a todos. Si vuelvo a elegir otro píxel y no he cambiado el modo desde los botones de arriba a añadir, por default esta herramienta genera una nueva selección. Un detalle es que como en este momento está activa la opción contiguo, solo se están seleccionando píxeles de colores similares que están en contacto unos con otros. Pero si desactivo esta opción y elijo, por ejemplo, este píxel de aquí, vemos que como tiene una tonalidad similar a la del café que está dentro de la taza, estos píxeles también son seleccionados. Dependiendo de la imagen con la que uno esté trabajando, en algunos casos puede ser conveniente o no tener activa esta opción. En este caso me conviene desactivarla. Si cambio a añadir, puedo ampliar el rango de píxeles que esté escogiendo, pero en un caso como este, esta herramienta no es la más útil. Entonces, primero voy a anular la selección desde la pestaña Seleccionar y voy a hacer un breve paréntesis. Como en este caso el objeto tiene una forma regular, podría utilizar la selección elíptica, que es este círculo de acá, pero como no en todos los casos se tiene una imagen con forma regular, voy a explicar la herramienta Pincel de Selección Inteligente porque me parece que es más útil para más situaciones. Con esta herramienta lo que hacemos es pintar sobre la superficie que queremos seleccionar y desde las opciones de arriba podemos incrementar o disminuir el tamaño del pincel. Para seleccionar partes puedo ir dando clic o simplemente deslizarme sobre la imagen manteniendo pulsado el botón izquierdo del mouse. Acá, por ejemplo, si he seleccionado cosas de más, puedo deshacer con control Z o puedo cambiar en los botones de arriba el modo a sustraer. Entonces ahora al deslizarme va a ir quitando partes de la selección. Y en un caso como este de acá, puedo también disminuir un poco el tamaño del pincel para hacer una selección más fina. De esta manera puedo ir agregando o quitando partes y refinando un poco la selección. Otra cosa que tengo activa desde las opciones de arriba es bordes suaves. Esto es opcional, pero esto lo que hace es que cuando elimine el fondo los bordes van a quedar como difuminados. También como en el caso anterior puedo poner perfeccionar para refinar un poco más la selección. Al activar esta opción, en este caso se puede ver claramente que lo que está seleccionado se muestra transparente y lo que no es parte de la selección tiene un sombreado rojo. Esto va un poco más acorde con los nombres de los botones de acá, que se llaman primer plano y fondo. Con el botón primer plano agregamos transparencia, es decir, incorporamos cosas a la selección y las hacemos más visibles. Y con fondo vamos pintando en rojo cosas para quitarlas de la selección. Entonces, si activo la opción primer plano, puedo ir limpiando un poco mi selección para mejorarla. Y desde aquí también puedo cambiar el tamaño del pincel. Por ahora creo que está bien. Otro detalle es que no es necesario pintar perfectamente en el borde, basta hacerlo cerca, porque apenas suelto el botón del mouse, el programa interpreta que quiero limpiar esta zona. Entonces voy a ir refinando un poco estas partes. Y simplemente para mostrar que hace fondo, aunque creo que no se va a notar, pero pinta más de rojo estas zonas de acá. Una vez que termino de refinar, ponemos aplicar. Y ahora en este caso lo que está seleccionado es el centro y lo sabemos porque está bordeado por estas líneas punteadas. Y lo que queremos es borrar el fondo. Si directamente pongo suprimir, lo que voy a eliminar es el centro. Entonces, para seleccionar el fondo, lo que tenemos que hacer es ir a la pestaña Seleccionar y desde acá escoger Invertir selección. En teoría debería funcionar perfectamente e invertir exactamente la selección, pero últimamente está fallando y no sé exactamente cuál es el error, pero si algo así pasa, es fácil de solucionar. Volvemos a activar la herramienta Pincel de Selección Inteligente y nos aseguramos de estar en el modo Añadir y voy a ir pintando sobre las partes que faltan. Como en este caso la selección está lo suficientemente bien, no voy a volver a refinar, se puede hacer, pero lo que vemos ahora es que está seleccionado el fondo y esto lo sabemos porque está bordeado por estas líneas punteadas, entonces simplemente puedo apretar suprimir. Es verdad que he podido seleccionar el fondo desde un inicio y ahorrarme todo este trabajo, pero quería aprovechar para mostrar otras opciones, porque dependiendo del caso, a veces es más sencillo seleccionar el fondo o seleccionar la imagen que queremos. Y eso creo que lo voy a mostrar en el siguiente ejemplo que tengo.
Pero en este caso, nuevamente, ahora como ya no tengo fondo, puedo agregar un fondo de color como este, cambiar el tamaño de la imagen y acomodarla. En este último ejemplo de la versión de escritorio voy a explicar algunas cosas adicionales, pero voy a ir un poco más rápido con las cosas que ya he explicado. Entonces, lo primero que hay que hacer es rasterizar esta imagen y luego vamos a la persona pixel. Si en este caso utilizo la varita, puedo ir incorporando píxeles de diferentes tonos. Pero como la opción contiguo está activa, solo está escogiendo los píxeles que tienen este color a un lado de la persona. Si desactivo la opción, ahora incorpora píxeles de ambos lados, pero también incluye partes de la persona que pueden tener esa tonalidad. Si activo el botón añadir, puedo escoger tonalidades de blanco y vemos que también está seleccionando partes de la cara y brazos de esta persona. Voy a anular la selección y voy a probar qué pasaría si selecciono directamente a la persona, por ejemplo, empezando por el polo que tiene un color negro distintivo. Vemos que igual se seleccionan píxeles de otras partes, y esto tiene que ver con que no está activa la opción contigua, pero en este caso también quería aprovechar para enseñar otro parámetro que podemos alterar, que es la tolerancia del pincel, que se modifica desde acá arriba. Por ejemplo, si aumento este valor a 30, vemos que cambia la selección. Esto significa que podemos modular qué tan similares queremos que sean los píxeles que escoge esta herramienta. Pero igual me parece que utilizar esta herramienta no es la más adecuada para este caso. Entonces voy a regresar la tolerancia a un valor menor y voy a anular la selección porque me parece que en este caso puede funcionar mejor el otro pincel que he enseñado. Desde aquí arriba voy a incrementar el tamaño del pincel para ir incorporando más píxeles conforme me desplazo bordeando a la persona. Luego me aseguro de tener activa la opción añadir para poder seleccionar el fondo del otro lado. Me parece que la selección está bien hecha, pero vemos que en este lado del brazo hay un hueco que quisiera que esté incluido en la selección. Entonces voy a activar el botón perfeccionar para poder seleccionarlo. Escojo primer plano para poder incorporar cosas a la selección y voy a disminuir el tamaño del pincel para hacerlo más preciso. Y ahora simplemente basta pintar sobre esta parte. Pero si mientras estaba pintando cometí algún error, puedo apretar Control Z y volver a repetir el proceso. Para poder terminar de seleccionar elementos de esta parte voy a hacer aún más pequeño el pincel para tener más precisión y también puedo alterar la suavidad del pincel para que los bordes sean más difuminados. Ahora, para editar las partes del pelo voy a incrementar el tamaño del pincel y voy a seleccionar la opción mate. Esta opción fuerza al programa a refinar la selección en base a las diferentes tonalidades de los píxeles. Sirve para seleccionar partes muy finitas como el pelo. Luego puedo aplicar estos cambios y vuelvo a revisar un poco la imagen. Creo que puedo volver a refinar algunas partes que no han quedado tan bien. Vuelvo a hacer algunas ediciones, aplico los cambios y ahora sí puedo apretar el botón suprimir. Esto elimina el fondo y también me permite ver si es que falta limpiar mejor ciertas partes. Me parece que sí, entonces voy a hacer eso. Si bien utilizar herramientas como esta puede tomar un poco más de tiempo, ofrece un mayor control al momento de eliminar el fondo de las imágenes. Sé que existen aplicaciones o páginas que pueden eliminar el fondo de manera automática, y estas funcionan bien en casos sencillos, pero cuando hay objetos un poco más complejos, el recorte puede no salir tan bien. En este caso creo que ya he terminado de refinar bien la imagen, aplico los cambios y vuelvo a apretar suprimir. Creo que ha quedado bastante bien, entonces ahora puedo agregar un nuevo fondo. Creo que en este caso le voy a dar un color un poco más vivo y así quedaría. Ahora tengo abierto el mismo documento pero en el iPad para mostrar un par de formas de quitar el fondo en esta versión. Si viste la primera parte, el procedimiento es similar, aunque hay alguna función que no está, o al menos no la he encontrado, entonces voy a mostrar una alternativa y cómo se muestran las herramientas en esta interfaz. Empecemos por la forma más rápida y simple. En este caso, para acceder al stock de fotos del programa, hay que presionar en este botón de aquí, y acá es donde hacemos la búsqueda. Yo utilicé estos términos, y la imagen que utilicé fue esta. Para usarla, solo hay que arrastrarla hacia el canvas. Ahorita no se ve porque se ha incorporado a una mesa de trabajo, pero basta moverla para sacarla de ahí. Y como dije en la primera parte del video, para editar imágenes conviene tener una mesa de trabajo del tamaño exacto del de la imagen para asegurarnos que estamos borrando todo el fondo. Entonces, teniendo la imagen seleccionada, voy a ir al botón de 3 líneas del menú superior y desde ahí elijo la opción Mesas de trabajo. Luego, donde dice Documento, cambio a Selección y aprieto en el más. Eso crea una mesa de trabajo del tamaño exacto de mi selección. Y ahora, lo más importante de todo es convertir esta imagen a píxeles. Esto lo hacemos desde el panel de capas, seleccionando primero la imagen y luego presionando en este botón de aquí y escogiendo la opción Rasterizar. Y con esto hecho, ahora podemos cambiar a la persona píxel apretando sobre el botón de Designer y escogiendo esta opción. En esta persona, desde la barra de la izquierda, escogemos el botón que tiene una varita mágica, que es el selector fluido. Esta herramienta lo que hace es seleccionar automáticamente píxeles de un color similar al que yo escojo.
Entonces, si toco la pantalla en esta parte de aquí, se van a seleccionar todas las zonas que tienen un color naranja similar a este. Vemos que aún hay partes sin seleccionar, pero con esta misma herramienta las podemos incorporar a la selección. Para eso, desde las opciones de arriba tenemos que cambiar el modo desde donde dice nuevo a añadir. Entonces, si ahora vuelvo a tocar la pantalla por esta zona que tiene tonalidades más oscuras, estas se incorporan a la selección. Solo que, como podemos ver, también se seleccionan algunas partes de los granos de café. Para mejorar esta selección, voy a presionar sobre este botón de acá, que corresponde al botón perfeccionar de la versión de escritorio. En este modo, lo que está seleccionado se muestra transparente y lo que está fuera de la selección está sombreado de rojo. Como en este caso quiero quitar cosas de la selección, desde las opciones de arriba donde dice mate voy a cambiarlo a fondo. Con esta opción activa vamos pintando áreas de rojo, como por ejemplo sobre estos granos de café, y de esta manera podemos hacer que dejen de estar seleccionados. Voy a seguir refinando un poco la selección, y cuando terminamos, para aplicar los cambios hay que presionar en este botón de aquí. Podemos ver luego de esto que la selección ha mejorado, y que lo que tenemos seleccionado es el fondo porque está bordeado por estas líneas punteadas que también contornean la taza de café. Entonces ahora para eliminar el fondo solo tengo que presionar en el tacho de la esquina inferior izquierda. Y así obtenemos la imagen sin fondo. Y en este caso, para anular la selección solo hay que presionar en la X que está encima del tacho de la esquina inferior izquierda. Como en el otro caso, puedo ponerle un fondo, por ejemplo duplicando este de aquí, lo escalo, lo envío al fondo y ya lo tendríamos. Ahora voy a volver a la persona designer para continuar con el siguiente método. Y en este caso creo que puedo aprovechar para mostrar qué pasa si no rasterizamos la imagen. Entonces, si voy a la persona pixel y utilizo la herramienta selector fluido y doy un toque sobre la pantalla para seleccionar el fondo, supongamos que la selección está perfecta y entonces aprieto en el tacho para eliminar el fondo. Pese a que hay partes seleccionadas, vemos que se elimina toda la imagen. Voy a deshacer esto y anular la selección y ahora voy a convertir esta imagen a pixel, apretando en el botón de acá y escogiendo la opción rasterizar. Con la herramienta selector fluido doy un toque sobre el fondo para que se escojan esos colores. La selección no está perfecta, pero para que se entienda la diferencia voy a apretar en el tacho y vemos que en este caso se eliminan únicamente las partes que estaban seleccionadas y no toda la imagen. Ahora voy a deshacer estos cambios para empezar de nuevo y hacer una mejor selección. Ahora, si en este caso con esta herramienta elijo el fondo, vemos que también se están escogiendo partes de los pétalos que tienen ciertas tonalidades similares. Puedo cambiar el modo a añadir y mejorar la selección, pero como vemos se seleccionan bastantes partes de los pétalos porque tienen tonalidades similares. Entonces voy a aprovechar este ejemplo para enseñar otra herramienta que se puede usar, que es la herramienta selector inteligente, que es esta de aquí. Y en este caso, en lugar de seleccionar el fondo, voy a seleccionar los pétalos. Podría seleccionar también el fondo, pero quiero aprovechar para enseñar otras opciones, sobre todo para casos en los cuales es más fácil elegir el objeto en lugar del fondo. Y lo que hacemos con esta herramienta es pintar sobre las áreas que queremos seleccionar, y de modo inteligente va a determinar cuáles son los bordes por las diferencias en los tonos de los píxeles. Desde las opciones de arriba podemos elegir si queremos estar en el modo añadir o sustraer. Por ahora estoy en el modo añadir y simplemente voy a ir deslizándome para seleccionar las partes que quiero incluir. Con esta barra de aquí podemos modular el ancho del pincel. Si en algunas zonas he seleccionado partes de más, lo que puedo hacer es cambiar el modo a sustraer y disminuir un poco el tamaño del pincel para poder hacer una selección un poco más fina. Y de esta manera puedo ir limpiando un poco la selección. Como estoy teniendo problemas en ciertas zonas porque la tonalidad de los píxeles es bastante similar entre el fondo y los pétalos, puedo hacer es volver a ir al modo perfeccionar desde el botón de arriba para mejorar la selección. Y en este caso podemos ver claramente que el fondo está sombreado de rojo porque es lo que no está seleccionado. Si salgo de este modo podemos verlo mejor. Aquí la selección está bordeando el envase con pétalos. Y si vuelvo al modo perfeccionar vemos que esa zona está transparente. Lo que quiero hacer ahora es mejorar un poco la selección de los bordes de algunos de los pétalos y para eso desde las opciones de arriba, donde dice mate, voy a elegir la opción primer plano. Esta opción va borrando el sombreado rojo, dejándonos incluir más cosas en la selección. En cambio, la opción fondo que usamos antes pinta de rojo las partes que queremos excluir de la selección. Desde esta barra de aquí puedo modular también el tamaño del pincel, lo voy a disminuir a 20 para poder hacer una selección más precisa. Y así voy a ir alternando entre las opciones primer plano y fondo para incluir o excluir partes y refinar más mi selección. Una vez que he terminado, presiono aquí para aplicar los cambios. Y ahora, lo que nosotros queremos eliminar es el fondo, pero lo que tenemos seleccionado es el objeto con los pétalos que está bordeado por estas líneas punteadas. Y si aprieto directamente en el tacho, esto es lo que se va a eliminar. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es invertir la selección. En la versión de escritorio, como he mostrado antes, existe esta opción, pero en este caso no la he logrado encontrar por ninguna parte.
Si vemos dentro de las opciones que aparecen en el botón de 3 puntos, no sale esta opción, ni tampoco dentro de las opciones específicas de cada una de las herramientas de selección. Pero algo que podemos hacer para quedarnos con esta imagen y eliminar el fondo es ir al botón de 3 puntos y apretar cortar. Luego anulamos la selección con la X de acá abajo, volvemos al botón de 3 puntos y ponemos pegar. Y ahora si vemos en el panel de capas, la imagen que hemos recortado y el fondo están cada una en su propia capa. Podemos seleccionar la capa que corresponde al fondo y eliminarla con el tacho de aquí. Y ahora también podemos agregarle un fondo a esta imagen, como este de aquí. O quizás quedaría mejor con una tonalidad de rosa de los pétalos. Entonces puedo utilizar la herramienta cuentagotas para obtener un color, aplicarlo y así quedaría. Y en este último ejemplo quiero mostrar algunas funciones adicionales que pueden ser útiles, sobre todo para casos un poco más complejos. Entonces voy a rasterizar esta imagen e ir a la persona pixel. Y en este caso tengo una imagen donde el color de la maceta es muy parecido al del fondo. Si trato de seleccionar el fondo, se selecciona gran parte de la maceta. Así utilice la herramienta selector fluido o selector inteligente. Se podrían utilizar otras herramientas para seleccionar, pero quiero aprovechar para mostrar cómo se pueden modificar parámetros de las herramientas que he enseñado para mejorar la selección. Primero, en lugar de seleccionar el fondo con el selector fluido, lo que voy a hacer es tocar sobre el morado de las flores. Y desde las opciones de arriba voy a elegir la opción Añadir para ir incorporando más tonos de morado. Y algo que puedo hacer para obtener una selección más precisa es jugar con los valores de tolerancia del pincel desde esta barra de la izquierda. De esta manera he mejorado la selección, pero hace falta incorporar la maceta a la selección y para eso voy a ir al modo Perfeccionar. En este modo escojo la opción Primer plano para poder incluir la maceta a la selección conforme pinto sobre ella haciéndola más transparente. Y luego voy a ir alternando entre las opciones Fondo y Primer plano para terminar de refinar la selección. Una vez que he acabado, aplico los cambios. La selección no está perfecta, pero ha mejorado bastante y lo que voy a hacer ahora es cortar y pegar esta imagen para eliminar gran parte del fondo y así facilitarme los pasos a seguir. Si vemos aquí la imagen sobre el fondo blanco parece que está bien, pero si la muevo sobre esta otra que tiene un fondo de color vemos que todavía faltan partes por eliminar. Entonces lo que voy a hacer es volver a activar la herramienta selección fluido y voy a tocar sobre esta parte blanca entre las flores. Vemos que igual el selector está escogiendo casi todos los tonos de blanco de la imagen y eso es porque no tengo activada la opción contiguo que ya mostré en la versión de escritorio. Voy a deshacer esto y ahora voy a activar esta opción presionando en este botón de aquí. Esto hace que el pincel seleccione únicamente píxeles de la misma tonalidad que están en contacto entre sí. Entonces si vuelvo a seleccionar aquí vemos que ahora la selección ocurre solo en esta parte. Puedo desde las opciones de arriba volver a cambiar al modo añadir y ahora si voy dando toques en los espacios en blanco, únicamente estos van a ser seleccionados. En algunos casos vemos que la selección se extiende a ciertas tonalidades de lila muy claro. Y una opción sería ajustar la tolerancia al pincel, pero voy a aprovechar para mostrar que podemos utilizar varios pinceles en conjunto mientras la selección está activa. En este caso puedo activar la herramienta selector inteligente y voy a utilizarla en el modo sustraer. Desde la barra de aquí puedo disminuir el tamaño del pincel hasta casi un píxel. Y así puedo ir pintando sobre ciertas zonas muy finas para excluirlas de la selección. Y una vez que termino de hacer estas ediciones, puedo apretar en el tacho para ir eliminando estas partes. Para poder limpiar mejor la imagen, creo que voy a necesitar incorporar un fondo de color para tener mayor contraste y poder seleccionar mejor las partes que faltan. Y ahora sí voy a repetir el proceso de seleccionar los espacios en blanco con el selector fluido, mejorar la selección sustrayendo partes con el selector inteligente. Las voy eliminando para poder ver mejor las partes que faltan. E incluso puedo limpiar un poco más estos bordes que se ven difuminados utilizando la opción Perfeccionar. Luego aplico los cambios y con el tacho elimino las partes seleccionadas. Para terminar de perfeccionar esta imagen necesitaría repetir este proceso varias veces, pero creo que se entiende la idea. Y como el video ya ha tomado bastante tiempo, creo que lo voy a dejar aquí. Pero algo que puedo hacer para que no se vean estas sombras es simplemente cambiar el tono del fondo por uno más claro y así nadie se entera que la imagen no está perfectamente pulida. Pero bueno, espero que este video te haya servido para aprender algo nuevo y si ha sido así, no te olvides de dar me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por verme, nos vemos.